Empiezo. Hola, bienvenidos a mi canal de YouTube. Este es el primer video y quizás el último. No sé. No sé qué será de mi vida. Voy a grabar a veces, cuando quiera. ¿De qué voy a hablar en este canal de YouTube? También de lo que se me ocurra. Por ahora voy a empezar con algo que me deja bastante cómoda, que son libros. Seguramente hablo en algún momento de farándula, que también me siento muy cómoda para hablar de ello. Me encanta opinar de la vida de los demás. Por otro lado, también me gustaría hablar a veces sobre crímenes, sobre casos policiales, sobre ese tipo de cosas. Todo muy de oído, porque de esto de literatura eso sí sé, del otro de oído nomás. Y bueno, no sé, igual, voy a subir este video que ya antes, pero lo había subido a Instagram a un reel y lo subí acá de vuelta. No queda lindo, entonces lo voy a hacer bien, lo voy a mejorar. Así que bueno, deseenme suerte. ¿De qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar de Madame Bovary, una novela que tiene más de 170 años, pero que sigue siendo muy actual. El año pasado, a fines del año pasado, leí Madame Bovary por segunda vez. Y me interesaba hablar del tema ¿por qué? Porque la primera vez que lo había leído era muy chica y tenía una visión bastante más conservadora sobre las cosas. Y ahora tengo una visión distinta porque soy una señora grande, entonces puedo ser un poco más flexible con Madame Bovary, con Emma. Y no recordaba que era una novela tan triste, con un final tan triste. Aclaración desde ya, este video está lleno de spoilers. Igual, Madame Bovary es una obra literaria muy clásica, así que supongo que saben que Madame Bovary al final la perdemos. Se nos va, se desvive. Bueno, como les decía, no recordaba que tenía un final tan triste. Que el personaje de Emma era un personaje que tenía mucho potencial, era una mujer que tenía mucho potencial, pero que se ve envuelta en una locura por lograr la gran anhelada historia de amor que había consumido en literatura, que había visto en gente de clase alta, etc. Bueno, la protagonista de la historia es Emma Bovary. Emma tiene su apellido de casada, pero conocemos el inicio de su vida, que ella vivía junto a su padre, su mamá había muerto hace mucho tiempo, pero ella vivía junto a su padre. Y por otro lado conocemos la historia de Charles, de Carlos, que va a ser el marido del oficial de Emma Bovary. Ellos se conocen, están un tiempo y se casan. Es una relación obviamente de otra época, entonces no es que se gustaban mucho o que se amaban y que les pintó casarse, era una cuestión más que tenía que ver con cuestiones de conveniencia. ¿Ha cambiado tanto eso? Capaz que no tanto, pero bueno, puede ser. Cuando ella se casa, ella se siente muy contenta. Cuando ellos tienen su fiesta de casamiento, ella se siente muy feliz. Porque ella había leído cuando era chica, ella había estado en un monasterio, en un convento, algo parecido, teniendo clases como internada. Y había leído mucha literatura y había visto mucha historia de amor. Entonces esperaba tener esa gran historia de amor. Entonces Emma se enfrenta a su enemigo más grande, que son sus expectativas. La expectativa irreal de un amor extremadamente intenso, demasiado pasional, peligroso a veces, y que le trae muchos problemas. Además, una de las grandes tragedias de Emma Bovary es que sería como la primera víctima literaria que yo recuerde, que seguramente me estoy, no sé, olvidando de alguno, ustedes lo pueden escribir en los comentarios. ¿Quién le hablaba? Pero es la primera víctima de un gosteo histórico, porque ella tiene una relación, que ya vamos a ver más adelante, y la gostean a la pobre Emma Bovary. Lo importante es que tengan en cuenta que si van a leer este libro es sumamente actual. Es verdad que está muy cargado y que a Emma lo que más le faltaba no era tanto amor, sino una buena amiga que le diga: Emma, me parece que estás exagerando, me parece que estás en una. Cálmate, Emma. Vos podés salir adelante. Que tu marido es piola, si lo querés. Dale, ¿qué estás haciendo? Bien, entonces vamos a conocer la historia de un matrimonio, el de Emma y Carlos Bovary, que viven juntos, que tienen una hija, y Emma se encuentra constantemente deprimida porque no puede lograr esa gran historia de amor. Entonces en el camino va a ir conociendo a dos hombres que van a hacer que ella se enamore. Sí, que van a hacer que ella se enamore. Ellos son culpables, que son León y Rodolfo, que son los que van a colaborar para que Emma entre aún más en la locura. Sobre todo Rodolfo. León dentro de todo era piola, Rodolfo malo, Rodolfo caca, Rodolfo de Fedeval. Bien, ¿cómo podemos darnos cuenta de este amor tan intenso que buscaba Emma Bovary? Porque vamos a leer un pequeño fragmento.
En cuanto a Emma, ella no se interrogó para saber si lo amaba. El amor, creía, tenía que llegar de golpe, con grandes destellos y fulguraciones, huracán de los cielos que cae sobre la vida, la trastorna, arrebata las voluntades como si fueran hojas y precipita al abismo al corazón entero. No sabía que, sobre la terraza de las casas, la lluvia forma lagos cuando los desagües están obstruidos, y se habría quedado así, estática, en su seguridad, de no haber descubierto súbitamente una grieta en la pared. Bien, acá vemos la idea que tenía Emma Bovary. Díganme si esta idea no es acaso actual. ¿Cuántas veces podemos escuchar, amigas, amigos, cuántas veces podemos ver en la televisión, en la farándula, gente desesperada por vivir una historia de amor demasiado intensa? Una historia de amor que te puede llegar a desacomodar la psiquis. El amor aparece en esta novela y hasta el día de hoy como algo muy asociado a la locura, algo irrefrenable, algo que no te deja pensar. Y si bien cuando uno se enamora uno tiene sentimientos que a veces desconoce, que son muy emocionantes, después el amor se transforma en otra cosa, en algo mucho mejor que esto. Imagínate si vos me estás escuchando ahora y estás enamorado, estás enamorada, vivir ese amor que tenés ahora, ponele que estés en pareja hace 5 años, 6 años, estar igual que estabas en los primeros 3 meses, la misma sensación. No se puede vivir así y terminar internado. Yo me pongo a pensar, yo estoy casada hace 10 años, me pongo a pensar, si yo me sintiera igual todos los días, que cada vez que lo veo me muero, me infarto. No se puede vivir así. Y había un ratito, no. Además pensemos que Emma no tenía otra cosa para distraerse. Como les decía, Emma no tenía amigas, no habla de amigas o de muchos vínculos sociales. Emma estaba sola en su casa con su marido y tenían muy pocos encuentros sociales. Entonces su mayor divertimento, creo yo, era enamorarse. ¿No les pasaba a ustedes, por ejemplo, cuando eran chicos? Yo lo veo a Martín Sirio y lo escuché un par de veces y coincido con eso, que me pasaba mucho cuando era chica, que si yo iba al gimnasio o iba a la facultad o iba a un trabajo nuevo, lo que sea, siempre alguien me tenía que gustar. No importa si no me gustaba tanto, pero era más divertido cuando vos ibas a un lugar y te gustaba alguien. Entonces la vida de Emma era así. Emma no tenía TikTok. Emma no se podía poner a ver cómo remodelaban un baño con muy poca plata. No podía hacer eso. Bien, entonces, en toda esta vida tan para abajo, que bueno, no sé si tan para abajo, depende cómo lo veas. A veces uno en estos tiempos que corren preferiría aburrirse en muchas cosas porque esta intensidad que uno vive tampoco está tan buena. Pero en esta historia aparece León. ¿Quién es León? León es un pasante de notario. Los trabajos que aparecen ahí son un poco extraños. El marido de Emma es médico, pero no tan médico. Es como algo parecido, una especie de ayudante de médico, lo que les da una situación social y económica estable, no muy, muy buena, pero pueden vivir bien. Y conoce a León, que es un pasante de notario. Es joven, es tímido, y cuando está con ella hablan mucho. Ellos se conectan mucho por ahí. Les gusta mucho lo mismo, hablan mucho de los paisajes, hablan de la literatura romántica, hablan de la música, son como muy melancólicos, muy medio bajón, pero ellos dos se conectan mucho desde ahí. Ella encuentra en León algo que no encontraba en Carlos, que es poder conversar mucho. Bueno, entre ellos no pasa nada al principio, después iba a pasar, pero al principio no pasa nada, ellos se conocen, se conectan muchos, me parece que los dos se dan cuenta que están enamorados, pero saben que era imposible porque ella estaba casada, porque él era más joven y bueno, y pasan cosas, la cuestión es que en el lugar donde ellos vivían, León se va. Ella se entera de que León se va y eso obviamente la angustia muchísimo. Hay un fragmento muy interesante en el que se puede ver qué es lo que busca Emma en un amante o qué es lo que busca Emma en el amor. No sé si lo busca en un hombre en específico, me parece que Emma busca otra cosa, busca una emoción más que una persona en sí. Sin embargo, no. Sin embargo, las llamas se apaciguaron, bien porque la provisión se agotase por sí misma o porque su acumulación fuese excesiva. El amor poco se fue apagando por la ausencia. La pena se ahogó por la costumbre, y aquel brillo de incendio que teñía de púrpura su cielo pálido fue llenándose de sombra y se borró gradualmente. En su conciencia adormecida llegó a confundir las repugnancias hacia su marido con aspiraciones hacia el amante, los ardores del odio con los calores de la ternura. Pero como el huracán seguía soplando y la pasión se consumió hasta las cenizas, y no acudió ningún socorro y no apareció ningún sol, se hizo noche oscura por todas partes y Emma permaneció perdida en un frío horrible que la traspasaba. Así era la sensación de Emma. O sea, nosotros podemos notar que Emma es una persona que está deprimida. Al principio de la novela, al principio de su matrimonio, en el que Emma estaba tranquila, estaba como acostumbrándose a cómo era su vida, ellos tienen un evento, tienen una fiesta de alguien muy importante, de alguien que tiene mucha plata.
Los invitan a ellos dos porque, como les decía, él tiene un trabajo que lo hace codearse con algunas personas de clase alta, aunque no pertenezcan ellos a la clase alta. Y en esa fiesta es cuando arrancan las expectativas grandilocuentes e irreales de Emma. Emma ve una vida que sabe que no va a poder tener. Por eso muchas veces ella no solamente busca amor, sino que también busca tener otro estilo de vida y gasta mucho dinero, que eso va a ser un problema para más adelante. Ella en esa fiesta incluso la saca a bailar un vizconde, una cosa así, no sé bien qué significa, pero era un cheto, la saca a bailar. Como un rugbyista de hoy, uno de lawn tenis, la saca a bailar, se pone, ella se entusiasma. Y ahí ya empieza a flashear, pero ni hablan con él, hablan creo que 3 palabras y era un tipo común y corriente, pero ya ahí ya podemos ver que Emma ya estaba en una. Y un poco, alguien se puede sentir identificado, no voy a decir que yo, pero no les ha pasado a las personas de clase media baja, clase baja, a veces ser aspiracional y pensar que va a venir uno medio cheto y ya está, se soluciona todo. Bueno, también pasa, pobre Emma. Por eso yo, cuando era más chica, la juzgaba, pero yo me la daba de conservadora y decía, ahí está, le mete los cuernos al marido, ¿quién se cree que es? Pero ahora uno de grande puede decir, pobre, no tenía amigas. Emma Bovary no tenía una amiga. Cuando ya León se va y las cuestiones se empiezan a calmar un poco, y acá aparece Rodolfo. Rodolfo es un hombre ya con más experiencia. No es como Carlos. Carlos había estado solamente con Emma, no tenía mucha experiencia, era un tipo tranquilo, digamos. Y León era súper tímido. Aparece Rodolfo que le entraba lo que se movía. Rodolfo era además una persona con dinero, una persona acomodada y tenía una propiedad cerca del lugar donde vivía Emma y Carlos. Se conocen en un evento muy grande, en una fiesta, y también empiezan a conversar. Pero Rodolphe, como León, no buscaba conversar, buscaba entretenerse, buscaba ponerla, básicamente era una persona así. Además, cuando Rodolfo le voy a decir mejor, cuando Rodolfo piensa en qué hacer con Emma, se ve que está como buscando casi que casarla, es como una presa, es como algo que él quiere lograr, es un objetivo que se pone para ponerla. Rodolfo acabo de decir que le voy a decir Rodolfo y le digo Rodolfo. Rodolfo es como muy manipulador. Él sabe lo que Emma quiere escuchar, él tiene mucha experiencia, sabe que Emma es una romántica perdida y va a hacer lo posible para poder conquistarla. Él la tiene como objetivo y además Emma estaba medio regalada, no decir así como, hey, qué troll. No, pero Emma tenía muchas ganas de vivir esa historia. Él no la ama. Ella sí. No sé si Emma ama a alguien, Emma ama al amor. Uf. Es más, incluso Rodolfo piensa que ella es demasiado cursi, que ella es demasiado sentimentaloide, es como que le sigue el juego, pero porque está en una. Bueno, en este caso sí, empiezan a tener una relación. Bien, y acá hay algo muy interesante, porque Emma y Rodolfo empiezan a darle con todo. Pero, claro, este libro es muy viejo. Entonces, cuando este libro se publica, el señor Gustavo Flaubert, él tiene muchos problemas porque lo acusan de inmoral, de indecente. Hay una escena en la que se ve que ellos dos tienen un vínculo. No sé cómo hacer en YouTube estas cosas. Cuando ellos hacen el amor, ahí en el pasto, en el medio de una fiesta, una cosa descontrolada. Pero escuchá lo que es la descripción para no decir Emma y Rodolfo están huleando. Terciopelo Rodolfo. Blanco, brota en llantos. La tela de su vestido se prendía en el terciopelo de la levita de Rodolfo. Inclinó hacia atrás su blanco cuello que dilataba con un suspiro y desfallecida, deshecha en llanto. ¿Por qué llorás? ¿Qué haces, Emma? Con un largo estremecimiento y tapándose la cara se entregó. Mucho llorar, pero bien que le estás entrando ahí en el pasto, una cosa. Pero bien, acá podemos ver también cómo es Emma. Porque si vos tenés una amiga que viene y te dice, estuve con tal, y no sabés, fue tan tremendo que me largué a llorar, le decís, ¿qué sos pelotuda, amiga? ¿Qué te pasa? No seas ridícula. Caían las sombras de la tarde. El sol horizontal que pasaba entre las ramas le deslumbraba los ojos. Por un lado y por otro en torno a ella, en las hojas o en el suelo, temblaban unas manchas luminosas, como si unos colibríes al volar hubiesen esparcido sus plumas. El silencio era total. Algo suave parecía salir de los árboles. Emma sentía el corazón. Emma se sentía el corazón, cuyos latidos recomenzaban y la sangre que corría por su carne como un río de leche. Es fuerte la metáfora, es un montón. Pero no es lo que están pensando ustedes.
Degenerados. Entonces oyó a lo lejos, más allá del bosque, sobre las otras colinas, un grito vago y prolongado, una voz que se perdía y ella la escuchaba en silencio, mezclándose como una música a las últimas vibraciones de sus nervios alterados. Ahí entendemos lo que acaba de pasar. ¿A dónde acaba de llegar Emma? Llegó. Bravo, Emma. Rodolfo, con un cigarro entre los dientes, ya Rodolfo ha entregado ya, se está fumando el puchito. Recomponía con su navaja una de las riendas que se había roto. Por esta escena y por otras cuestiones más, como la infidelidad que Gustavo Flaubert tiene tanto quilombo, después lo resuelve muy bien. Bien, la relación entre ellos dos va avanzando, se hace bastante fuerte. A todo esto, que me olvidé de decir que era muy importante, Emma ya tiene una hija. Emma tiene una hija con su marido, con Carlos. Pero ¿por qué no es tan importante ahora la hija? Porque se ve que era costumbre en la época, pero la hija no vivía con ellos. Ellos la mandan a vivir como con una empleada que tenían y la empleada se encargaba de todo con la nodriza, pero la mandan a vivir ahí. Y además la nodriza, según describe, era bastante pobre. Vivía ahí con ellos hasta que después de más grande se va a vivir con Emma y con Carlos. Por eso no la mencioné. Pero en esta historia ya cuando ellos empiezan a evolucionar con su relación, ya Berta, la hija de Emma y de Carlos, ya está más presente. Se vuelve tan importante la relación que llega un momento en el que tienen que tomar una decisión. No pueden seguir haciendo lo mismo, lo pueden descubrir y además la relación se supone que ya está en un punto de, bueno, quiero estar con vos, ya no quiero estar más con mi marido. Entonces planean escapar. Organizan todo, ella va, como siempre, Emma a las 12 cuotas, Emma tarjeteando, va, se compra una valija, se compra un vestido. Emma, pero gasta plata a lo loco, todo el tiempo. Organiza todo para irse, se iban en 2 días con él. ¿Y qué decide hacer Rodolfo como buen... ¿qué es? Gostearla. Le deja una carta. Porque Rodolfo se iba, realmente se iba a otro lado, pero se quería ir solo. No le importaba a Emma. Entonces le deja una carta que es una cosa que te da una bronca porque podría ser trasladado un mensaje del día de hoy. Por lo menos me pongo a pensar que por lo menos le dejo una carta. No sé si es tan gosteo en sí. Pero la carta es floja, no le dice la verdad. Le pone una excusa. Arranca la carta diciendo lo siguiente. Ánimo, Emma, ánimo. Yo no quiero causar la desgracia de su existencia. ¿Ha sopesado detenidamente su determinación? ¿Sabe el abismo al que la arrastraba, ángel mío? Como que yo soy re malo, no te convengo, no te convengo. Vos podés lograr algo mejor. Mientras tanto ya hemos estado 800 meses juntos, yo ya estoy en una y vos así sos. No, ¿verdad? Iba confiada y loca, creyendo en la... Encima le dice loca. Creyendo en la felicidad, en el porvenir. Ay, qué desgraciados somos, qué insensatos. Puede estar segura. Perfecto. Temprano es por tal... No la olvidaré, puede estar segura, y siempre le profesaré un profundo afecto, pero un día, tarde o temprano, este ardor, tal es el destino de las cosas humanas, habría disminuido sin duda. Nos habríamos hastiado, y quién sabe incluso si yo no hubiera tenido el tremendo dolor de asistir a sus remordimientos y de participar yo mismo en ellos, pues habría sido el responsable. O sea, fíjense que le dice, no lo olvidaré, puede estar segura y siempre voy a tener afecto. Que eso se sigue haciendo hasta el día de hoy. ¿Para qué? Porque suele pasar mucho eso, que te dejan ahí en reserva. Estás ahí en el banco de suplente, por si acaso, por si me pintan en algún momento, yo te aviso y venís. Bueno. Solo pensar en sus sufrimientos me tortura. Emma, olvídeme. ¿Por qué tuve que conocerla? ¿Es culpa mía? Oh, Dios mío, no culpe de ello más que a la fatalidad. Rodolfo sabe lo que quiere escuchar Emma, hasta el último momento. Le hace todo ese chamullo de romántico cuando en realidad a él no le pasa nada. Es más, en la novela nosotros podemos, yo les estoy leyendo la carta suelta, pero podemos ir viendo el proceso de escritura, lo que va pensando Rodolfo, es en lo que él dice, bueno, esto le puede hacer más efecto, esto me puede servir, esto no, le hablo de plata, no le hablo de plata, es un psicópata este, ¿qué le pasa? Ay, si hubiera sido una de esas mujeres de corazón frívolo, como tantas se ven, yo habría podido por egoísmo intentar una experiencia entonces sin peligro para usted, para esta exaltación deliciosa que es a la vez su encanto y su tormento. Le ha impedido comprender, adorable mujer, la falsedad de nuestra posición futura. Yo tampoco había reflexionado al principio. Recién se da cuenta. Al principio no reflexionó. Cuando estaba fumando el pucho y el río de leche y todo, ahí no reflexionaba él. Está reflexionando ahora. Bueno. Bien, y descansaba a la sombra de esa felicidad ideal, como a la del manzanillo, sin prever las consecuencias. Cosas. Sirio ve calor, lo entender, como dicen ellos, no les copio. Escucha cómo sigue la carta. El mundo es cruel, Emma. Donde quiera que estuviéramos nos hubiesen perseguido.
Tendría que soportar las preguntas indiscretas, la calumnia, el desdén, el ultraje, tal vez. Usted ultrajada, ay, yo, que la quería sentar en un trono. ¿Dónde la quería sentar? Vos sabés, Rodolfo, dónde la quería sentar. Y la ha sentado múltiples veces ahí. Yo que llevo su imagen como un talismán, porque yo me castigo con el destierro por todo el mal que le he hecho. O sea, yo no soy tan bueno yo y tan malo a la vez que me alejo de vos para no hacerte daño, pero yo me voy a llevar todo este dolor. ¿Por qué te digo esto? Para que vos sigas ahí esperándome. Pillín, pillín. ¿Me marcho? ¿A dónde? No lo sé. Estoy loco. Adiós. Sea siempre buena. Guarda el recuerdo del desgraciado que la ha perdido. Esto hacen un montón los tipos. Hacen un montón estos tipos. Yo no hablo por experiencia propia, yo tengo una pareja muy copada, pero que tengo amigas que cómo son, ¿eh? Cómo son. Y me ha pasado en otras épocas, ya ni me acuerdo. Escuché lo que dice ahora. Enseñe mi nombre a su hija para que lo invoque en sus oraciones. Este le quiere enseñar el nombre a la hija porque quiere volver. Cuando esté un poco más grande, esperemos, le quiere entrar. Y después, y acá se viene la gosteada. ¿Por qué? También, ¿quién no ha hecho esto alguna vez? En mi época mandaba mails, pero yo no, otra gente. Estaré lejos cuando lea estas tristes líneas, pues he querido escaparme lo más pronto posible a fin de evitar la tentación de volver a verla. No es debilidad. Volveré y puede que más adelante hablemos juntos muy fríamente de nuestros antiguos amores. Adiós. ¿Qué dice? ¿Qué está diciendo? Después vuelven a todos nos matan, nos acordamos, nos cagamos de risa. Así son, siguen siendo así hasta el día de hoy. El mundo está lleno de Rodolfos, hay que eliminarlos. Bien. Y dice después, se pone a pensar él, ¿cómo firmo? ¿Cómo firmo esta carta? Uno podría pensar, poner Rodolfo y tómate el palo, porque la verdad que qué malo que sos. Decide firmarle con su amigo. Su amigo le pone. ¿Amigo de quién sos vos? Vos no tenés as. Vos sos malo. Bien. Se va, manda una empleada que le mande la carta a Emma. Emma lee la carta. ¿Te imaginas cómo se pone? Emma está 5 meses en cama. Faltó una amiga que le diga, Emma, no es para tanto. O sea, entiendo que estés mal. Este es un sorete. Pero te podés levantar de la cama, vamos a hacer algo, vamos a tomar un mate, vamos a caminar por ahí. ¿Qué pasa? Bien, en estos momentos es en los que se ve claramente la fragilidad emocional que tiene Emma. Emma ponía todo en el amor y el amor no estaba. O ella creía que no estaba, pero estaba. La cosa es que va pasando el tiempo y después se encuentra de vuelta otra vez en una relación. Después de que Emma logra de alguna manera superar esto, mientras tanto guardaba las cartas de Rodolfo en un cajoncito, tenía todo guardadito ahí de recuerdo, logra de alguna forma salir adelante. Cuando logra salir adelante, no va que vuelve a aparecer León. ¿Qué me contás? Vuelve a aparecer León y ahí sí ellos dos empiezan una relación. La relación más importante, a mi modo de ver, para Emma. Creo que León sentía amor por Emma, pero un amor medio de morondanga. Porque al principio León parecía un copado, estaban súper conectados, conversaban, eran almas gemelas, pero después al final Emma está en aprietos económicos y León se hace el pelotudo. Y además, cada vez que van, se encuentran, porque ellos se encuentran en París, se encuentran como en diferentes lugares, Emma taca taca todo el tiempo, regalito de acá, regalito de allá, León, en una. Cuando se vuelven a encontrar con León, León había vivido un tiempo en París y ya estaba diferente, ya estaba más canchero, ya se ve que había juntado cancha, debe haber estado con otras mujeres, entonces ya estaba más pillín. Y acá ellos ya concretan su relación físicamente en una escena muy conocida en un carruaje, concretan su relación. Y se vuelven amantes, pero con el tiempo se empiezan a cansar uno del otro. Incluso Emma se empieza como, el León la empieza a ver muy intensa, porque Emma era muy intensa. No. Se vuelven amantes, pero lo curioso es que se empiezan a cansar uno del otro. Sobre todo el de Emma, la ve muy intensa, muy dramática, y él necesita algo más estable, más convencional para su carrera profesional, que ya estaba un poco más avanzado. Ya no era más como un pasante, sino que ya tenía un avance más en su carrera. A diferencia de Charles, que es como un tipazo, el marido de Carlos, el marido de Emma, y a diferencia de Rodolfo, que es malevo, León es débil. León es esa gente cobarde, que no se juega por nada, que está ahí, que puede estar, no está, es lo mismo, pero te puede lo mismo tras tocar la cabecita. Bien, la cuestión es la siguiente. Emma todo el tiempo compraba cosas y se iba endeudando. Y además le pasa en un momento que una de las personas que vivía en el pueblo en el que ellos vivían, que vendía cosas, que era como una persona que vendía desde muebles hasta joyería,
se da cuenta de que Emma tenía un amante, entonces empieza a extorsionarla. ¿Cómo la extorsiona? La obliga a que compre cosas, ¿sí? Entonces Emma le daba un pagaré, era como que le daba ya, después te pago, y llega un momento que Emma ya no podía sostener más las deudas. Le pide ayuda a León, León se hace el boludo, Rodolfo estaba bien, gracias, no le podía decir a Carlos porque no podía decirle eso, pero bueno, Carlos se empieza a dar cuenta cuando empiezan a llegar avisos de, che, pagame, ¿qué te pasa? Entonces Emma toma una decisión tremenda. Decide conseguir una sustancia para poder pasar a otro plano. Y lo hace. Consigue esa sustancia en un boticario que había ahí cerca con el que tenían algún tipo de vínculo. Lo consume y se enferma mucho, empieza a pasarla muy mal, a vomitar, hasta que, bueno, la perdemos. ¿Qué pasa después de eso? ¿Qué pasa cuando Emma ya no está? Que esta para mí es como la parte más triste. Carlos sufre muchísimo la pérdida de Emma y se puede ver cómo se va desmoronando todo alrededor de él, porque además de que la pierde a Emma, se da cuenta de que él está muy endeudado. Y además pasa el tiempo y él descubre las cartas de Rodolph. Él sabe todo el tiempo lo que hizo Emma. Y aún así, no sé si podemos decir que la perdona, pero de alguna manera él no queda enojado con eso. Es más, se encuentra con Rodolph en un momento y tampoco hace mucho escándalo. Él iba todo el tiempo al cementerio a visitarla y se deja, casi que se deja ir. De alguna forma se descuida, descuida su casa y queda con su hijita. Y es una de las cosas más tristes porque tanto él como su hija empiezan a vivir en una situación muy precaria. Charles amaba tanto a Emma que aún sabiendo la verdad termina muriendo de pena y Berta termina en una pobreza total y termina incluso como pupila en un internado. Está un tiempo con su abuela, pero su abuela también fallece, entonces la vida de Berta se convierte en algo muy triste. Conclusión final. ¿Cuál es para mí la conclusión final de esta bella obra literaria? Que Emma buscaba felicidad y buscaba amor por todos lados, en las fiestas, en los ricos, en los libros, en los hombres, y no fue capaz, lamentablemente, de ver que el amor lo tenía muy cerca, el amor estaba al lado. Carlos era un tipazo, la requería y tenía una vida muy tranquila. Era un tipo que no le exigía mucho, pero que además no es que era malo, no es que era un tipo que no hacía nada o que la trataba mal para la época. Para incluso hasta ahora uno lo podría leer como una persona bastante amable, era un poco aburrido, pero ¿quién era divertido en esa época? ¿Qué le pasa? Entonces este libro es un libro que nos muestra como el deseo que no termina nunca, que podríamos también trasladarlo al día de hoy. Siempre estás buscando algo más, siempre necesitas algo más, te recibes de algo, querés estudiar otra cosa, conseguís un trabajo, querés ascender. Un poco somos todos Emma en este tiempo. Emma, hoy en día con redes sociales, la perdemos. Ya se ha hecho el challenge de los 75 días, ya se ha descargado Tinder, ya se ha descargado la otra. No, no. Emma está en una. Emma está ahora en el presente, en un telar de la abundancia. No, no, no. Bueno, déjenme su opinión. Si les gustó el video, si no les gustó el video, si conocían Madame Bovary, si les da ganas de leerla. Hay un montón de cosas que yo no conté que son parte de la vida diaria de ellos, del lugar en el que viven, de la época en la que se escribe también este libro, que habla de algunas cuestiones económicas del lugar. Está muy bueno. No las conté porque me gusta más el chusmerío a mí, el lleva y trae, que en realidad es como la esencia. Sí, lo más relevante del libro, pero la verdad que es muy bueno. Tiene como 400 páginas, pero vale la pena, se lee rápido. Para ser de esa época, se lee bien, es interesante. Yo lo recomiendo ampliamente. Les recomiendo leerlo 2 veces. Léanlo ahora, cuando me estén viendo, y léanlo dentro de 10 años a ver si siguen pensando lo mismo. Coméntenme acá abajo. ¿Por qué habla así? Porque yo me quiero hacer la youtuber. Bueno, y si les parece, se suscriben. Yo no sé qué voy a ir subiendo. Voy a subir cosas. Ahora que estoy en vacaciones. Veré después cuando vuelva a trabajar si puedo. Bueno, y muchas gracias por ver el video. Chao.